Hola, bienvenidos a Tecnopandémico, soy Majo. ¿Qué tal? Un saludo, mi nombre es Edison. Espero y todos se encuentren bien, mi nombre es Daniela. Un gusto compartir con todos ustedes, me llamo Karen. ¿Cómo están? Mi nombre es John. Hoy vamos a tratar el tema tecnología más pandemia, donde hablaremos los aspectos positivos y apocalípticos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha tratado la pandemia? Bueno, pues a mí me trató mal. Resulta que gracias a la virtualidad perdí amistades porque nos distanciamos, porque ya no hablábamos personalmente, porque tuvimos que utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, y creo que se fue enfriando la relación de esa manera. Bueno, en mi caso, yo siento que la tecnología dentro de la pandemia fue un aspecto muy positivo porque les cuento una anécdota. Con mis amigos nos llamábamos a las 8 de la noche y ya estábamos listos en una llamada de WhatsApp para jugar Among Us, que fue el juego sensación durante la pandemia. También hubo un juego llamado Parchís, pero la verdad es que no lo jugué. Y cuando estábamos con mis amigos jugando, en la llamada nos molestábamos, nos preguntábamos cómo estábamos, nos reíamos. Y se sentía el calor de estar ahí con los amigos y se sentía esa amistad de que se preocupan por ti y estén todos los días al pendiente. Entonces, para mí fue de mucha ayuda la tecnología durante la pandemia. Bien, a mí pues hay aspectos tanto positivos como negativos, ¿no? En lo positivo me ayudó a mantener una conexión entre mi familia, la mayoría de mis parientes están en provincia. Entonces, las videollamadas, la conexión, los mensajes por WhatsApp fueron indispensables en esta época. Por otro lado, también lo negativo es las clases virtuales. La virtualidad en la que vivimos, sobre todo en la universidad, no me gusta para nada. Yo vivo perdida, literalmente. También vivo perdida y también me hace falta esa conexión entre compañeros y profesores. En mi caso también fue algo negativo, ya que las clases virtuales son un poco difíciles. Yo me distraigo fácilmente. A su vez, el teletrabajo también afectó a mi familia. En el caso de mis padres, los horarios empezaron a ser muy largos o extensos. A mi padre lo llamaban los fines de semana y él tenía que ir a trabajar. Igual mi madre a las 10 de la noche tenía mensajes de padres diciéndole qué tenían que hacer sus hijos, y eso sí era algo molesto. Yo quiero rescatar lo que dijo Karen, porque incluso antes de que existiese la pandemia, usábamos la tecnología para contactarnos con nuestros parientes. En mi caso usábamos WhatsApp para preguntar cómo estaba mi familia de la costa. Y cuando ocurrió lo de la pandemia, creo que todos hemos usado WhatsApp para hacer una videollamada. Con mi familia crearon un grupo para estar al pendiente de todas las situaciones que se den y también de, por ejemplo, los casos de COVID, si alguien tenía, o en los casos de cumpleaños. Incluso con ustedes nosotros hicimos aquí una fiesta virtual, nos adaptamos a esta nueva modalidad y la pasamos bien, o sea, estamos entre los amigos disfrutando. Yo creo que mencionaste algo muy importante y fue adaptarnos, porque creo que eso ha sido lo que nos ha tocado a la mayoría de personas. Cuando yo entré a clases virtuales, pues en un principio fue terrible, no me adaptaba a la nueva modalidad, me desconcentraba mucho, como ya mencionó John, pero yo creo que acorde al tiempo, como ha pasado, ya me he logrado adaptar a esto, y ahora la verdad no me imagino regresando a clases otra vez, presencialmente, claro. Claro, aquí cabe acotar una cita de la CEPAL en donde afirma que el proceso de digitalización también existen inconvenientes. Por un lado, ayuda y genera oportunidades para los países en desarrollo y por otro, pues produce una brecha digital. Entonces, ya habíamos mencionado con anterioridad esto de que nos ayuda a mantener una conexión. Ahora hay que también traer a colación lo negativo de esto, pues aquí hay brechas digitales y estas brechas se hacen cada vez más amplias. Hay una brecha digital entre ricos y pobres. Tienes toda la razón en lo que mencionas, y las brechas digitales se hacen más evidentes en América Latina y en el Caribe, puesto que no todos tenemos acceso a la conexión óptima. Y se ha hecho evidente aquí en las clases online que uno está conectado y sin querer al profesor se le va la conexión o incluso a uno mismo. Entonces, la brecha digital es un rol que juega en contra de la tecnología.
Incluso podemos hablar de la misma Universidad Central, donde hubo recorte de horarios precisamente por estas brechas digitales, porque había gente que no tenía constantemente todo el día el internet, entonces hubo recorte de horarios, a veces se tenía 2 horas, a veces se tenía 1 hora, y precisamente no es que tienes tu horario completo dentro de esta virtualidad. Pero en lo que mencionó John, si recordamos, en el caso de él, los jefes de su mamá o los padres de familia empezaron a llamarle a altas horas de la noche a pedirle cosas acerca de sus hijos y cosas así. Entonces se puede ver que hay puntos contradictorios. Claro, creo que ya todos lo hemos mencionado. Hay aspectos positivos y negativos de esto. Tristemente, no todas las personas tienen la facilidad de tener un internet bueno o de tener internet, incluso algunos no la tienen. Entonces para ellos es totalmente difícil, y ahí es donde cabe resaltar lo de la brecha. Pero también esto nos ha ayudado. Por ejemplo, hay personas que iniciaron nuevos proyectos, hay personas que trabajaban, y las clases virtuales les ayudaron mucho porque no ocupan todo su tiempo. Muchas personas desde otro ámbito, ¿no? Ya no se levantan temprano viendo que vivían lejos. A eso quiero acotar que Rendell en su libro menciona que el progreso tecnológico ha sido un compañero de viaje de las esperanzas utópicas modernas. Es obvio que ahora los proyectos que teníamos no se impulsaban porque no teníamos el acceso a la tecnología. Ahora la tecnología nos facilita un montón de cosas e impulsan nuestros proyectos. Es el caso de YouTube, que las personas que se hacen youtuber empiezan a crear su contenido y obviamente empiezan a trabajar de manera gratuita, creando una sociedad perezosa en la cual estamos dando nuestro trabajo de manera gratuita, pero después empieza a monetizar. Claro, y de acuerdo a eso, hay una cita que menciona Gutiérrez, ¿no? Que dice: en un mundo conectado ya hay más de 4.500 millones de usuarios de Internet. El ciudadano empoderado tiene la capacidad autónoma para organizarse, participar, amplificar sus propuestas e influir como nunca antes lo había hecho. De ciudadano smart a citizens. Con eso que mencionas de que están un montón de usuarios conectados, eso nos ha ayudado en la democracia, porque antes nosotros como jóvenes no estábamos tan inmiscuidos en ese mundo de la política. Ahora, con cada video que se publica, en un instante ya estamos informados acerca de lo que hace cada candidato, y como menciona Castells en su libro, las sociedades están por fin y verdaderamente desencantadas, porque todos los milagros están en línea y pueden combinarse en mundo de las imágenes autoconstruidas. Eso de la política precisamente, o el de viralizar una noticia, tiene también sus aspectos negativos, ya que nosotros sabemos bien que cualquier cosa que cualquier persona necesariamente publique y empiece a compartirse, pues eso se viraliza en menos de un segundo. Y hablar de política precisamente a veces se traslada a las noticias falsas, y a veces uno mismo comparte esas noticias falsas porque no tenemos fundamento de lo que vamos a hablar. En este caso, creo que aún la gente no es consciente de la capacidad de viralización que tienen las redes sociales. Igual no se sabe si las cosas que se publican sean reales o falsas. La legitimidad es algo que no es comprobado aún. Aparte de la legitimidad, existe una violación a la privacidad de los derechos, y porque, por ejemplo, en países en vías de desarrollo existen normas que controlan todo lo que tú publicas y lo que las aplicaciones pueden acceder, pero en países como América Latina no tenemos todavía esas normas, y incluso nosotros estamos dando gratis nuestra información, porque ustedes ven, se conectan a una aplicación que se bajan de la App Store y le dicen aceptan los términos y condiciones, y ninguno de nosotros hemos leído, obviamente. Entonces aceptamos, y al aceptar les estamos regalando nuestros datos para que ellos puedan darle a empresas comerciales y ellos sepan lo que nos gusta y todo ese tipo de cosas. En este caso juega un papel importante el algoritmo, ya que aquí tanto en esta información que brindamos se conoce lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y nos ponen publicidad, nos mantienen atados a estar varias horas en las redes sociales deslizando, viendo publicidad inconscientemente de las cosas que nos atraen. Y a eso quiero acotar alguna anécdota que algún día tuve con mi hermana, que un rato estaba buscando cierto tipo de ropa y ella decía: es que Instagram está conectado conmigo porque justo me sale la ropa que yo quiero. Y es precisamente porque esto de las redes sociales nos manipulan a nosotros y saben cómo manejarnos y también saben cómo comprarnos. Sí, y precisamente ahora que hablamos de eso,
hay otra cita que escribió Gutiérrez, que dice que el constante rastro digital que dejamos en las redes son voluntaria o involuntariamente, conscientes o inconscientes. Genera una enorme masa de información sobre quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos, con quiénes nos relacionamos y muchas cosas más. Se podría decir que ahora estamos en una nueva sociedad utópica, donde la moneda de cambio es la información y nosotros somos títeres de las grandes empresas, de la publicidad que nos ponen en las redes sociales. Fuera de todos esos aspectos negativos, cabe mencionar que con las más media tradicionales, que son la televisión, la radio, ahora con los new media se nos abren nuevas puertas de la comunicación, porque estamos más conectados y sabemos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Incluso podemos evitar eso de la legitimidad de las noticias, investigando un poco más antes de compartir las noticias. Claro, los escritos de Gutiérrez afirman que estamos sumergidos dentro de un capitalismo tecnológico y dice que esto tiene un impacto y una capacidad transformadora que escapa al control o la regulación de las instituciones. Por ejemplo, podríamos traer a colación el acoso. El acoso es un tema que escapa ya en algunas ocasiones de las manos de las instituciones, de las empresas o incluso de personas, por ejemplo, de los padres de familia. Precisamente esto de las redes sociales y el manejo de las mismas dentro de los menores de edad, creo que es algo que deben controlar por medio de los padres de familia, porque deben tener cierto límite de edad para ubicar, poder usar, más bien dicho, las redes sociales, el Facebook, porque por aquí se comunican con personas que ni siquiera conocen y a veces está en nuestras manos el poner una foto de perfil que o bien somos nosotros o bien es otra persona y se empieza a alterar la identidad de las personas y eso hace que precisamente en este momento haya muchas personas desaparecidas, incluso niños, porque topan con gentes o porque se citan en algún lugar con gente que ni siquiera conocen y sin saber las intenciones verdaderas de estas personas. Claro, pero ¿y quién controla a los padres? Porque no es que los padres tengan un conocimiento extenso acerca de un buen uso de la tecnología. ¿Tú crees que podrías controlar a la larga el uso que le das a la tecnología y el tiempo que le dedicas? Exactamente, sí se puede controlar de alguna u otra manera y creo que eso define de cada persona o depende de cada persona y de cuán pendientes estamos de cada uno de los hijos como padres de familia o de nosotros precisamente que a veces cumplimos el papel de hermanos. Claro, tienes mucha razón y cabe mencionar que la tecnología fija el direccionamiento de la sociedad y determina unidireccionalmente a los seres humanos. La digitalización nos está atrapando. La tecnología se está haciendo parte constitutiva de nosotros y si nosotros no aprendemos a convivir y a tener un control sobre esta va a ser la que nos controle a nosotros. Gracias chicos por todo lo expuesto y cabe mencionar que las redes sociales y la tecnología no son ni buenas ni malos, sino que dependen más bien del uso que le da la sociedad. Saludos con todos, del día de hoy nos acompaña el consultor político y estratega de comunicación hipermedia, Marcel Merizales. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy gentil, Daniela, ¿cómo está? Una buena tarde y pues listo para cualquier consulta que ustedes deseen. Claro, empecemos. ¿Cómo ha sobrellevado la pandemia del COVID-19? En realidad son momentos complejos para la humanidad. Yo creo que el ser humano ha debido recogerse en su casa, convertirla en un habitáculo especial, casi como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Y adaptarlo para la sobrevivencia. Y el principal o los principales instrumentos, mecanismos que ha tenido para esto ha sido la tecnología. El ser humano durante este año ya y casi 8 meses se ha dedicado a sobrevivir en medio de tecnología a su alrededor. Claro, y ya que menciona la tecnología, ¿qué piensa de la evolución de las nuevas herramientas tecnológicas? Yo creo que las herramientas, más que evolucionar, han compartido con el ser humano en este tiempo, ¿no? Como que hubo un momento de convergencia entre lo que se produjo tecnológicamente antes de la pandemia con aquello que el ser humano iba a necesitar. Nosotros yo creo que ninguno de los seres que hoy estamos habitando en nuestras casas estábamos preparados para trabajar con la tecnología en el nivel y profundidad
que hoy lo requiere la sociedad. Por eso es que nos resultó sorprendente y de a poco fuimos tomando y aprendiendo una serie de herramientas, ¿no? De software, de apps, que estuvieron siempre disponibles, pero que nosotros no supimos verlo. Pero ojo también con esto, a partir de este uso, estas herramientas se fueron sofisticando, se fueron ajustando de parte de sus creadores para que tengan un mayor nivel de trabajo con facilidad y también de penetración en las distintas audiencias. Claro, sin duda la tecnología ha brindado un sinnúmero de beneficios a la humanidad, no solo durante la pandemia. ¿A usted le ha brindado algún beneficio la tecnología durante la pandemia? Por supuesto, yo a partir de la pandemia he debido profundizar mi trabajo como estratega de comunicación hipermedial, es decir, tratar de potenciar las distintas apps, software que ya se venían aplicando, pero que hoy debían ya adaptarse a estas nuevas realidades. Por ejemplo, adaptarlas a la educación, adaptarlas al trabajo familiar, pero también adaptarlas a la política. ¿Cómo es que la política logró sobrevivir en dos jornadas electorales fuertes que tuvimos, especialmente en este año 2021, ¿no? En el Ecuador? Nos tocó realmente llevar el balcón del que hablaba el señor 5 veces José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República, llevarle del balcón hacia las redes sociales, hacia el mundo digital. Y eso, por supuesto, ha confrontado una serie de recursos y también de aprendizajes permanentes nuevos, ¿no? Porque aquellos que ya estábamos en tecnología debimos profundizar para comprender, quizás no mucho, cómo usar estas herramientas, pero sí la potencialidad que tenía frente a las audiencias, especialmente políticas y educativas. Sí, y adentrándonos más en la política, ¿qué opina de que los jóvenes de ahora se están adentrando más en el mundo político gracias a las herramientas tecnológicas? A mí me pareció, en medio de esta pandemia, interesantísimo lo realizado en Chile y lo realizado en Perú. En Chile, con el levantamiento que existió de parte de los jóvenes especialmente, ¿no es cierto?, en medio de esta pandemia, en contra de las políticas económicas de ese gobierno. Algo similar lo vivió el Ecuador, pero el Ecuador no se levantó. Y entonces los jóvenes chilenos decidieron realizar convocatorias, decidieron hacer ciberactivismo, ¿no es cierto?, a través de redes sociales y empezar a compartir información y a convocarse y a salir a momentos de lucha. Me pareció súper interesante cómo se utilizaron, por ejemplo, macroblogging como Facebook y microblogging como Twitter, Instagram y también TikTok, ¿no? Que parece a veces ridículo, pero que valió la pena. En medio de la crisis peruana por el tema del presidente Vizcarra, los adolescentes también mostraron que el TikTok, que sí ha sido de alguna manera despreciado en otras utilizadas, también representaba un buen instrumento tecnológico para la convocatoria y el ejercicio político. Pero lo que resulta de esto es muy interesante. Los jóvenes, a través de la tecnología, fueron perdiendo el miedo a participar en política, porque les habían dicho desde hace muchos años atrás, desde el poder, desde las aulas universitarias, inclusive, que participar en política era mala. Por supuesto que esa es una estrategia del poder, pues, para que el joven no participe, para que no se haga del poder. Y entonces los jóvenes estaban al margen. Hoy, con las herramientas tecnológicas, los jóvenes deciden participar nuevamente en política y lograr algunos cambios interesantísimos, ¿no? Entonces no es de todo malo herramientas tecnológicas, en este caso como el TikTok. También presenta amplias posibilidades de interacción política. Sí, ahora generalizando un poco más, ¿qué opina usted que sucedió con la política y la tecnología durante la pandemia? Debieron converger, realmente en Ecuador especialmente, porque en otros países del mundo sí hubo una convergencia. En Ecuador debieron converger, tomarse de la mano la política y la tecnología. Nosotros ya observamos cómo en campañas anteriores, por ejemplo, el señor expresidente Donald Trump en Estados Unidos, igual Vladimir Putin, utilizaron mucho el Twitter y lo siguen utilizando, ¿no? Obama también manejó esto de manera muy aceptada. Y en esta oportunidad, con el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, él utilizó inclusive el TikTok y empezó a trabajar con esas herramientas tecnológicas. En Ecuador como que se nos prestaba mucho más todavía para la caminata en barrios, en ciudades, ¿no? Se nos presentaba más eso. Quizás por la poca disponibilidad tecnológica de aparatos, de gadgets, ¿no? Que estén
en las familias, entre los ciudadanos, y también por la poca disponibilidad de penetración de Internet. No es el ecuatoriano realmente para tener este tipo de tecnologías. Pero la política debió irse adaptando a esto, converger, tomarse de la mano, política y tecnología, y dar un salto, ¿no? Muchas de las campañas en el 2021 se realizaron por redes sociales. Pero ojo con lo siguiente, no es que, por favor, el mundo digital, este mundo virtual, sea el mismo que el mundo real, para nada. De hecho, son momentos totalmente distintos, son escenarios distintos, pero que han logrado de alguna manera hermanarse, tomarse de la mano, aunque sea momentáneamente, y lograr converger con ciertos discursos y con ciertas praxis que permiten realizar, que permiten operar la política a través de redes sociales. Sin duda, las redes sociales y la tecnología han jugado un rol importante dentro del mundo político durante la pandemia. Pero, ¿qué tan confiable es la política en redes sociales? ¿Cómo diferenciar lo que es confiable y lo que no? Ahí viene un proceso de educación política que es necesarísimo entre los pobladores. En política y en tecnología, en redes sociales, en verdad se trabaja mucho con lo fake. Lo fake no es algo moralmente deleznable y hay que tenerlo muy en cuenta eso. Lo fake es una estrategia política que sirve para movilizar conciencias o para movilizar ciudadanos. Y entonces lo fake siempre se ha utilizado de esa manera en redes. Y entonces me parece que es un momento donde todos los seres humanos debemos estar atentos a lo que ocurre en política a través de las tecnologías, a través de redes sociales, porque no todo lo que se publica es cierto, pero tampoco no todo lo que se publica es falso. Y entonces hace falta una capacidad de discernimiento, de análisis de los mensajes, de los discursos que están circulando, y eso por supuesto es ya potestad de un ciudadano educado correctamente en lo político. No cabe duda que las formas del mañana estarán en manos de quien sepa sacar provecho de estos cambios. En tanto, las formas del ayer desaparecerán junto con quienes no han sido capaces de adaptarse. Es preciso mencionar que, si bien es cierto, una parte de estos cambios son buenos, debido a que aportan beneficios y poder, pero otros, por el contrario, son malévolos y generarían prejuicios para la sociedad. Cabe la posibilidad que los nuevos medios de comunicación produzcan efectos contradictorios y simultáneos, tales como la adquisición de nuevos poderes y la pérdida simultánea de algunas libertades. Gracias a usted por una entrevista. Esta fue una entrevista para Tecnopandémicos. Hasta la próxima. Muy gentil, un abrazo fuerte. Saludos público presente. El día de hoy tenemos una invitada especial, en este caso a la periodista Fernanda Tipán, egresada de la Universidad Salesiana, la cual nos hablará de 3 temas fundamentales, en este caso la pandemia, las redes sociales y finalmente la sociedad contemporánea. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Ian. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos con la primera pregunta. En este caso, ¿cómo has conllevado la pandemia a lo largo de este año y medio? Bueno, creo que de manera positiva, porque de cierta forma estuve estudiando en este transcurso de estos 2 años y tuve la posibilidad de una accesibilidad, flexibilidad, autogestión de tiempo. Esta nueva modalidad me permitió aprender sobre nuevas formas de comunicación, también de interacción, desarrollar habilidades, adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas virtuales, así que yo creo que ha sido desarrollada de manera óptima y positiva. Bueno, comencemos con la segunda pregunta. ¿Qué piensas acerca de la evolución de la tecnología relacionando con la pandemia que estamos viviendo actualmente? Para responder a esta pregunta, primero quiero recordar lo siguiente. En el principio de la humanidad, recordemos que el hombre ya tiene la necesidad innata de ir convirtiendo, por ejemplo, los recursos naturales en herramientas. Tal es el caso del fuego, que nace como una intensa lucha de subsistencia y desarrollo, donde el ser humano buscaba adquirir destrezas y habilidades. Esto tiene que ver con la tecnología, porque igualmente esta ha aportado grandes beneficios a la humanidad, porque se desarrolla como una necesidad para simplificar el tiempo, mejorar
facilitar el trabajo, facilitar las tareas, siendo factores importantes para el desarrollo social y global. De esta manera, el ser humano ha permitido, por ejemplo, que el Internet esté al alcance de los demás, convirtiéndose en una herramienta necesaria para desarrollar las actividades diarias, en nuestro entorno. Con ello quiero destacar la importancia de las formas de conocimiento que el ser humano va desarrollando día tras día. En este caso, la innovación que el ser humano va desarrollando es importante en el proceso de aprendizaje. En el contexto actual, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están ligadas porque operan desde distintas tramas sociales. Actualmente, la educación superior, por ejemplo, está desarrollándose bajo una modalidad virtual. Este sistema de educación online es desarrollado a través de espacios interactivos como videollamadas, juegos, espacios de conversación como son chats, foros. Sobre ello existe entonces la necesidad de apropiarse de las nuevas tecnologías. En este caso, con el ejemplo anterior, quiero decir que el estudiante deja de ser un mero espectador, porque ahora ya no solo escucha, sino que también percibe, entiende, pasando a convertirse en un lector también crítico, que es muy importante. Eso es el resultado de la realidad social y tecnología que estamos atravesando actualmente. También, cambiando un poco de tema, la tecnología en estos tiempos de pandemia obligó de cierta manera que a las personas se cuiden y permanezcan en sus hogares para resguardar su salud. En este caso, cuando el mundo se paralizó, las herramientas tecnológicas aparecen y permiten facilitar, por ejemplo, las relaciones sociales online. Esta interacción generó en las personas un bienestar psicológico, porque recordemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Esto quiere decir que el ser humano necesita de los otros para sobrevivir, o sea, necesitamos estar en contacto y por eso son importantes las herramientas virtuales. E igualmente, acerca del ámbito profesional, muchas personas comenzaron a trabajar y estudiar desde casa, igualmente mediante estas plataformas virtuales. Entonces, creo que en todo esto recae la importancia, el desarrollo y el avance de estos espacios interactivos. Muchas gracias. Empecemos entonces con la tercera pregunta. ¿Qué opinas que los jóvenes, gracias a las redes sociales, se han sumergido en el mundo de la política? Bueno, primero creo que con el aparecimiento del Internet se ha transformado la comunicación tradicional, porque los ciudadanos y las personas han dejado de ser meros receptores pasivos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ya no solo escuchamos lo que nos dicen los medios, sino que ahora somos audiencias activas. En este caso, las redes sociales le han restado, yo creo, relevancia a los medios convencionales porque ha generado una dinámica y prestado espacios de comunicación para más actores, entre ellos los jóvenes, como me mencionabas. Esto rompe con el estigma de que los jóvenes son quienes aparentemente se muestran alejados un poco de la política. Actualmente, yo creo que por la coyuntura actual, diferentes acontecimientos, ha impulsado que ellos se interesen y accedan y se inmiscuyan en el proceder político. En el caso de los jóvenes, las redes sociales se han convertido en herramientas globales y también en un instrumento para promover la participación social y la inmersión también en el campo político, y ahí la importancia también del conocimiento. Con esto quiero decir que aumenta la alfabetización política de este sector social de los jóvenes, porque el uso de las redes sociales permite que este grupo obtenga y se interese más, como mencionaba, sobre la política.
A diferencia de los medios tradicionales como la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes sociales brindan acceso abierto y gratuito para los adolescentes, generando una comunicación directa con los políticos. Por lo tanto, el uso que ellos hacen de las redes sociales aumenta la probabilidad de que ellos interactúen directamente con los políticos, con sus propuestas, con sus esquemas. También, para finalizar, la participación política que se genera a través de redes sociales, además la participación política permite una comunicación bidireccional, eso quería decir, porque ya no hablamos, ya los jóvenes ya no se informan solo a través de medios tradicionales. Entonces, esta nueva realidad virtual fomenta la nueva aparición de nuevas voces políticas que pueden ser tomadas en cuenta incluso por los partidos políticos para el futuro. Entonces, el uso político de la tecnología digital se ha puesto especialmente en relieve a raíz de las movilizaciones ciudadanas, por ejemplo, que se han suscitado en los últimos años y meses en el país. Bueno, a partir de lo que acabaste de mencionar, ¿opinas que las redes sociales son 100% confiables? Y aterrizando al aspecto de la política. Bueno, yo creo que primero debemos aclarar que las redes sociales son herramientas muy poderosas y útiles. Sin embargo, existen aspectos negativos y positivos. Para ello, primero debemos entender cómo se propaga la información, por ejemplo, a través de redes sociales. En el caso de la política, este contenido se mueve especialmente a través de Twitter, Facebook o incluso cadenas de mensajes. Entonces, las redes sociales, con la aparición de las redes sociales, también los partidos políticos debemos decir que han tenido que adaptarse y también ponerse al día sobre un nuevo contexto comunicativo y maneras diferentes de relacionarse con sus públicos. Por ejemplo, yo creo que existe una influencia de los tweets, por ejemplo, que publican los políticos, y esto influye en la creación de políticas. En este caso, tener conocimiento en ello, como los ejemplos que decía anteriormente, permite que las audiencias no crean inmediatamente en la información o la compartan fácilmente, con el fin de evitar o al menos disminuir la transmisión de mensajes manipulados. Entre los aspectos negativos, entonces, vemos la creciente demanda y réplica de información falsa que se genera, porque son fuentes que no son verificadas. Entre los aspectos positivos sería el acceso global, inmediato, que tenemos a una gran cantidad de información a la mano. Con esto quiero decir que esta información es positiva cuando es verificada. Entonces, creo que es confiable la información cuando viene de fuentes fidedignas. Y esto a la par permite tener un conocimiento más depurado. Estos aspectos positivos también hacen que se generen opiniones, ver diferentes puntos de vista, se conectan ideas, y esto es súper importante porque por ende se construyen conocimientos donde los jóvenes impulsen bases para el bienestar político y social. Muchas gracias, Fernanda. Muy edificadoras tus respuestas. Bueno, a todos los televidentes, nos despedimos de esta entrevista. Hasta la próxima, Tecnopandémicos. Gracias a todos ustedes por vernos, a nuestros entrevistados y ponentes. No se olviden de dejar en la cajita de comentarios el próximo tema que quisieran escuchar en este canal. Nos vemos en otra ocasión.